cosa, porque es mejor que luego lo que después nos va a contar Juan Fran, que lo que podemos contar. Lo que sí que resaltaría, el título ya lo estamos viendo aquí, el nombre del ponente también, pues que es economista, dedicado fundamentalmente al marketing y habiendo trabajado en las áreas de ventas y marketing de distintas empresas importantes, tanto como Procter & Gamble, BP y Comercial del Sur de Papelería, o sea, y muchas más, supongo. Con lo cual quiere decirse que su especialidad profesional pues está dentro del área comercial. Yo hace 2 semanas hablamos del área de producción y ya decíamos entonces que se produce aquello que se vende, si no mal va el asunto. En cualquier caso, el área de marketing, que es toda la que hace la planificación, o sea, es de donde se parte toda la planificación estratégica de la empresa, es el área, por así decirlo, pionera en la marcha de la empresa. Bueno, pero esto ya nos contarás tú ahora todas estas cosas. Estupendo. Y nada más, pues ya te cedo la palabra y nos cuentas lo que te parezca. Muy bien, bueno, yo lo primero que quiero decir es que voy a hacer una presentación muy sencilla, muy básica, inicial, que va a tener 2 partes. Una referida a los conceptos básicos de lo que es macroeconomía, que es el estudio de las grandes magnitudes de una entidad suprarregional, habitualmente nacional. Y luego voy a entrar más específicamente en lo que es el marketing y la venta de una empresa como las que ha nombrado Miguel. También tengo que decir que de economía entendemos todos. Toda persona adulta, mi hija, por ejemplo, aunque haya estudiado marketing, imaginaros que hubiera estudiado otra carrera. Toda persona que es capaz de gestionar su vida económicamente, ya entiende de economía. Sabe que hay unos ingresos, sabe que tiene unas obligaciones y sabe cómo distribuirlo. Bueno, pues básicamente eso es un poco lo que es economía. Como os decía al principio, vamos a hacer la presentación estructurada en 2 grupos y vamos a empezar ya con ellos. Del griego oikosnomos deriva la palabra economía. La palabra economía se emplea en muchos términos, en muchos ámbitos, en muchas circunstancias. Por ejemplo, como la vamos a emplear aquí hoy, pero también en muchas ocasiones la empleamos como un concepto de sinónimo de algo económico, algo barato, algo asequible. Estos zapatos son muy económicos. Quiere decirse que se consiguen de una manera asequible. A partir de ahí, hay que decir que cualquier elemento escaso y que podemos utilizar de otra manera, ya es un bien económico. Por ejemplo, el aire. El aire no es un bien económico, puesto que es infinito y sus usos lo podemos tener completamente libre. El agua, que podría ser el sinónimo, en sí misma no es un bien económico. Pero al tener que tener unos elementos para disponer de ella en la salubridad y cantidad adecuadas, el medio de disponerla hace que el agua sí sea, no per se, pero sí para su uso sí que hace que sea un producto que podemos llamar de tipo económico. Lo que estamos haciendo nosotros hoy es un bien económico porque estamos empleando algo escaso, que es nuestro tiempo, y que en vez de emplearlo en ir con otras personas, en pasear, en echar una siesta o ver una película, lo estamos empleando alternativamente en una actividad que hemos decidido que nos satisface. Este cuadro es muy bueno, lo he encontrado por Google y define perfectísimamente, me voy a detener en él y voy a comentar 4 cositas porque prefiero que lo leáis.
es, como digo, bastante bueno y define perfectamente lo que vamos a ver hoy someramente, por encima. Define perfectamente bien lo que es la economía, que es una ciencia social. Luego, no es una ciencia exacta. Es decir, no son matemáticas, no es física. Es algo que estudia el comportamiento humano y, consecuentemente, como tal, está sujeto a opiniones y variables, no siempre de exactitud, vamos a decir, científica. Y abajo del todo podemos ver un poco los ejemplos de lo que estudia cada una de las dos áreas. La macroeconomía habla de nación, de economía general, de economía global. La microeconomía atiende mucho más a la unidad productiva o la familia, básicamente. Si alguien quiere interrumpirme, yo no tengo ningún problema. En ese sentido, me podéis interrumpir. Empecemos con la primera parte. Producto Interior Bruto es algo que se estudia mucho y todo el mundo lo tiene en la boca. Por sí solo no nos dice gran cosa. Pues como dice ahí el texto, China siempre va a tener un Producto Interior Bruto mayor que el de Holanda. Pero eso no significa que sean un país más rico, es más poderoso. Pero lo son determinadas clases, determinados dirigentes, que son los que manejan el país. En cambio, en Holanda, si cuando dividimos el Producto Interior Bruto entre los habitantes, nos puede decir que cada uno de sus habitantes goza de una riqueza, de un poder y de una serie de ventajas muy superiores. Se puede estudiar de varios puntos de vista. En el segundo párrafo dice cómo lo hacemos metódicamente en general el 90% de las personas que estudiamos o trabajamos con economía. También se puede estudiar como valor añadido, pero eso tiene el inconveniente de que duplicamos el cálculo de un producto, ya que sumamos tanto cuando se produce como cuando se vende. Y hay otros métodos. En todo caso, determinados grupos fundamentalmente asociados al entorno de la izquierda están poniendo en duda el concepto de Producto Interior Bruto que aquí estamos viendo y quieren introducir conceptos más etéreos, bajo mi punto de vista, como son la felicidad, el tiempo libre, la ecología y otra serie de parámetros muy difícilmente medibles, pero que sí son mucho más fáciles de digamos, no es la palabra correcta, pero lo que se me viene a la mente es manipular. En todo caso, este es el concepto que se maneja hoy por hoy en todo el mundo y en todas las naciones, y es con el que nos vamos a quedar. El IPC no tengo mucho más que decir, todo el mundo sabe lo que es el IPC. Normalmente nuestras vidas han estado condicionadas tanto por el incremento de precios que suponen cuando ha habido momentos de inflación, que está muy ligada la inflación al IPC, como cuando en nuestras empresas o organismos se nos ha retocado cada año nuestros salarios en base al IPC, que como dice aquí, es una cesta que se genera por los institutos de estudio de los distintos estados, valorando qué valor tiene cada uno y por lo tanto sabiendo si ha habido una variación en más o en menos de ese índice. Como digo, la inflación está muy justificada. La diferencia entre inflación y IPC es que IPC estudia productos concretos de una cesta compuesta por una serie de productos concretos. Ropa, ocio, gasolinas, combustibles, no sé, una serie de parámetros, vivienda. En cambio, la inflación lo que está analizando es por qué suben los precios sin una causa justificada. Es decir, no hay una mejora en la producción, en la calidad. ¿Cuándo se produce una inflación? Cuando el aumento de coste no está justificado por el componente. Por ejemplo, imaginemos que de pronto hay una duplicidad de demanda del petróleo. Lo normal es que suba el precio del petróleo si no aumenta la producción de petróleo. Ahí se está produciendo una inflación y es un ejemplo muy fácil, muy sencillo, que explica lo que es inflación.
Los tipos de interés. Esta es una de las herramientas más potentes que tienen, en el caso de Estados Unidos u otras naciones como puede ser Inglaterra, o hemos tenido en el caso de España y los 28 o 27 países de la Unión, para determinar las políticas económicas. Los bancos centrales, ahora el Banco Central Europeo, determinan el valor del dinero a partir del cual los bancos piden, cuando lo necesitan, dinero prestado al Banco Central para cuando no tienen suficiente pasivo, porque las personas no ponemos suficiente dinero en el banco y el banco necesita dinero para prestarlo. Bueno, pues este es el tipo de interés normalmente el que se utiliza como la mejor herramienta, una de las mejores herramientas para las políticas económicas de los distintos gobiernos. Hay que tener en cuenta que esto, en mi opinión, es un arma que se está utilizando de siempre de una manera incorrecta. Y vais a decir, ¿y tú quién eres para discutir las políticas económicas de los gobiernos? Pues muy sencillo, y dejo a vuestro pensamiento el siguiente ejemplo. Imaginaros qué haríais si tuvierais muchísimo dinero, el banco os da un 5% de interés y la inflación es del 10%. Significa que cada año vuestro dinero pierde un 5%. Si tenéis que comprar un producto, un bien raíz, como por ejemplo es una casa, sabéis que vais a ganar mucho más dinero comprando una casa que teniendo el dinero en el banco. Yo creo que este es un ejemplo muy sencillo. Entonces, ese tipo de políticas, cuando el tipo de interés se aleja mucho de la realidad de la inflación y del IPC, hace que las políticas de los estados provoquen inflación o estancamiento. Y eso es un tema que sería mucho más complejo, pero yo lo dejo ahí. La población activa es toda aquella persona que, estando en edad legal de trabajar, quiere o está trabajando, buscando trabajo de forma activa. Y como pongo en el ejemplo, una persona que tiene la suerte de no necesitar trabajar porque tiene recursos para no hacerlo, no está dentro de la población activa. Este es un concepto muy sencillo y muy clarito. Y la tasa de desempleo, que se mide de dos formas, hay tantos millones de desempleados y eso supone un tanto por ciento de X. Es otro parámetro que nos determina, junto con los que estamos viendo, pues cuál es la situación, cuál es el balance de una determinada sociedad, de una determinada economía. Para terminar la parte macro, vamos a hablar de la balanza de pagos, que es muy sencillito. Es la diferencia que hay entre lo que un país exporta y las importaciones. Hay que tener en cuenta que se puede considerar exportaciones, por ejemplo, el turismo. Aunque el turismo viene a nuestra casa, en realidad es una venta al extranjero, siempre y cuando estemos hablando de turistas foráneos a España. Y otro que en los años 50 finales, 60 y parte de los 70, muy importante en la economía española y en la, por ejemplo, sudamericana, son las remesas de los emigrantes. Todos estos conceptos hacen que las balanzas de pagos deficitarias puedan llegar a tener un balance cero y, por lo tanto, equilibrar las cuentas. También nos da la balanza de pago una idea, un cuadro de qué tipo de país estamos hablando. Si es un país que tiene una fuerte minería y exporta, como por ejemplo Chile, que exporta mucho litio y exporta mucho cobre, o es un país que exporta pues, diamantes, como puede ser algún país centroafricano, o es un país muy industrial, como por ejemplo es Alemania, donde su mayor potencia está en la producción de manufacturas, e en cambio importa muchísimos productos agrícolas. ¿Lo que son los presupuestos generales del Estado? Pues lo mismo que hacemos nosotros en nuestra casa.
cuando nos viene nuestro salario, pues nosotros decimos, esto es para la hipoteca, esto es para la letra del coche, esto es para el colegio de los nenes, esto es para ir a tomar una cerveza, esto es para ir al cine, y si me queda algo, ahorro. Los estados en general y el nuestro en particular suelen ser deficitarios y siempre están pidiendo más dinero, algunos diciendo que lo que necesitan es ampliar la deuda pública, consecuentemente pagar intereses, otros diciendo que hay que bajar los gastos, hay que ir menos al cine, hay que ir menos a tomar cervezas, pero esto se discute, ya sabemos cómo está el tema, ¿no? Pero es importante conocer, y aquí este cuadro, aunque no pone cifras, porque si no hubiera sido un poco complejo, luego voy a dar las principales magnitudes, vemos dónde se dedica la mayor parte de los ingresos que el Estado obtiene vía impuestos, tasas y demás ingresos que tiene un Estado. Y este es el caso que está en boca de la política, aparte de otros temas, es sobre el tema del superávit o el déficit público. Yo no he conocido superávit público en España, si mal no recuerdo. Es posible que algún año lo haya habido, pero no ha podido compensar, perdón, los déficits acumulados constantemente. Finalmente, lo que ocurre es que antes o después se suben los impuestos. Se sube en algún punto el IRPF, los tramos del mismo, se sube el IVA hasta el 21 que lo tenemos ahora, y quien está hablando ya del 23 como Portugal o incluso el 25, etcétera, etcétera. Es importante saber que si no ahorramos, si no dedicamos lo que realmente ingresamos, sabiendo que el Estado no tiene un salario fijo como muchísimas personas, sino que es un ingreso aleatorio que puede variar en más o menos dependiendo de parámetros como por ejemplo las crisis que pueden venir, pues resulta que el que los estados se comprometan siempre a gastar justamente lo que prevén ingresar, y siempre prevén que van a ingresar un montón de dinero que casi nunca se cumple, pues al final siempre se produce un déficit público que se van acumulando. ¿Qué es la deuda pública? Pues aquí está claro. Es lo que el Estado debe pues a aquellas personas o entidades a las cuales les pide dinero para financiar sus múltiples déficits. Podéis ver aquí en porcentaje en qué situación estábamos en el año 18. Es decir, que si todos los españoles, empresas, individuos, no ingresásemos ningún dinero por nuestro trabajo o ventas, a lo largo de un año podríamos pagar la deuda pública. Eso para que nos demos una idea, estamos prácticamente en el 100, para que nos demos una idea del importe tan brutal que tenemos de deuda pública en España. Prima de riesgo es el diferencial de la deuda referido a un país. Normalmente en Europa está referido a Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania es el país más fiable, más potente, entonces prácticamente no paga intereses por el dinero que pide prestado, incluso a veces el interés es negativo, y en relación a ese parámetro, pues estamos los demás países. Entonces ahí podemos ver que España, que es la columna celeste, no es la de Italia, que la de Italia es esta, y esta es la de Grecia. Entonces nosotros estamos aquí, no estamos muy mal, porque bueno, ha habido época, sobre todo durante estos años atrás, que se hicieron políticas de contención, y por lo tanto la diferencia se expresa en 3 decimales de cada punto porcentual. Es decir, si decimos que la prima de riesgo está en 150, significa que pagamos 0,15% más que lo que paga Alemania. Y ya vamos a poner casos concretos de lo que hemos visto hasta ahora a nivel definitorio o teórico, y vamos a ver casos concretos de nuestra economía, de la economía española. El PIB. He puesto todos los ceros para que nos demos cuenta del mismo. Estamos hablando de 1,25 billones de euros. Si fuéramos americanos, diríamos que tenemos 1.244.000 billones.
Ellos, a partir del noveno cero, cambian a billón, cuando nosotros lo tenemos que tener en 12 ceros. Lo importante aquí es comparar lo que decíamos al principio. Fijaros las cifras que tenemos, por ejemplo, casi somos la tercera parte de Alemania. Pero como dije, lo importante es valorarlo per cápita. Y aquí vemos que Alemania no duplica nuestra cifra. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, un país es muy potente, entre otras cosas, porque tienen, lo por aquí apuntado, me parece que tiene, la población de Alemania son 83 millones, nosotros somos 47, a pesar de que son tan ricos, al repartirlo entre sus ciudadanos, pues resulta que la diferencia no es tan grande. Y dos países que están muy cerca, como Reino Unido o Francia, que están prácticamente en el doble que nosotros, si lo vemos per cápita, pues apenas están un 30 y 40% por encima, ya no es el doble. Eso es importante. Y este pequeñísimo caso, que es el de Portugal, que fijaros qué cifra es tan pequeña, Madrid, para que os deis una idea, tiene un PIB de 230.000 millones de euros y por lo tanto es más potente que Portugal, pero si nos venimos aquí con la cifra del per cápita, pues resulta que ya no está tan lejos de, por ejemplo, nosotros, está aproximadamente un 30%. He agrupado, para no entretenernos tanto, las cifras principales referidas a finales del año 19 de nuestra economía, que todavía, antes de que empezara la crisis, que ya se veía venir y se estaba notando, sobre todo porque se nota sobre todo en los bienes de inversión, en la maquinaria de inversión, en la renovación de material de inversión, en la compra de grandes edificios, etc. Ya se notaba que había un parón. Y encima pues hemos tenido la desgracia añadida con 40.000 muertos, o 28.000, según quien dé la cifra, con el coronavirus, que nos ha paralizado la economía durante 3 meses. Bueno, estamos en unas cifras, yo creo que son bastante positivas. Estábamos, al menos. Estas cifras son verdaderamente importantes. El Euribor es lo que os decía, es el tipo de interés que tiene el Banco Central Europeo, puesto que ya nosotros no tenemos Banco Central propiamente dicho. Sistemáticamente somos un país con un desempleo brutal, incluso Portugal es difícil que supere el 10%, luego vamos a ver un par de motivos. El déficit de la balanza de pago y la deuda pública son las peores cifras que tenemos, y estas son cifras de estimaciones del Fondo Monetario Internacional para final de este año. ¿Dónde se gasta? ¿Os acordáis que el cuadrito donde se veían las pensiones, que eran cuadritos divididos a su vez en varios cuadritos de colores? No vamos a poner todas las partidas porque lo importante es ver dónde se gastan. Los presupuestos generales del Estado, no confundir con el Producto Interior Bruto. El presupuesto general es lo que tiene el gobierno para gastar, y no el Producto Interior Bruto es lo que produce toda la economía. Estábamos en 1,25 billones. Esto estamos hablando de medio billón. Bueno, fundamentalmente se gasta en estos conceptos. Son unas cifras que hablan por sí solas. El gasto social es el más importante. El desempleo es un gasto social, como lo son la sanidad y la educación. Para mí es un gasto social tener una defensa, para mí, puesto que nos garantiza poder desarrollar nuestras vidas con seguridad y no estando teniendo que tener conflictos armados con países de alrededor, como pueden ser tantos otros. Pero fijaros esta cifra, la deuda pública. Tenemos que pagar aproximadamente sobre 481.000, estamos hablando aproximadamente entre un 7 y un 8% de deuda pública, dinero que se podría dedicar a muchísimas otras actuaciones si se hiciera una economía como la que hace cualquier familia, como la que hacemos todos nosotros. No todos los años nuestra economía permite seguir pidiendo préstamos y vivir toda la vida endeudados, porque eso es un desastre. Es lo que os decía antes, aquí está el cuadrito, nuevamente.
Lo he puesto un poquito más grande para que sea más visible. Y fijaros lo que os decía, la deuda pública después de las pensiones es bueno, el concepto más importante. Las pensiones, desgraciadamente, van a bajar en los próximos años. La pensión media española está, vamos a decir, 1.100 para que nos entendamos fácilmente, para tener una cifra fácilmente memorizable. Si a los 1.100 euros de media, netos, estoy hablando netos, vamos a poner, bueno, vamos a dejarlo ahí, 1.100. Le restamos, desgraciadamente, según el Instituto Nacional de Estadística, que está pagando más de 40.000 pensiones menos en estos meses por las muertes que se han producido por el COVID-19, pues ahí el gobierno va a tener un ahorro brutal, 40.000, y le ponemos 2 ceritos más, 3 ceritos más, pues estamos hablando de un dineral importante, estamos hablando de 1/3 de las pensiones actuales. Vamos a pasar a la microeconomía. Como os decía al principio, yo voy a hablar desde mi punto de vista profesional. No he ejercido nunca ni de economista del Estado, ni de contable, ni de financiero. Siempre he sido una persona que se ha dedicado a la parte comercial, tanto a la venta como al marketing, tanto como vendedor o como aprendiz de marketing, como jefe de distintos departamentos de ventas, llevando equipos o de marketing. Son similares. Yo voy a hablar de las empresas porque las familias no hacemos lo que vamos a ver a continuación, pero los conceptos son similares. Nosotros tenemos una facturación o ventas o tenemos unos ingresos y unos salarios. Generalmente la mayoría de las personas tienen salarios fijos, pero por ejemplo las personas como yo, prácticamente toda mi vida he tenido salarios compuestos de 2 partes, una parte fija y una parte variable. Pues igual que una empresa no tiene ingresos fijos, ¿verdad? Depende de su circunstancia. Y es muy expresivo ver los colores para ver en qué solemos gastar. Nosotros no tenemos un margen bruto como familia o persona, sino que tenemos un ahorro. La empresa tiene un margen sobre producto y luego a partir de ahí tiene que ir deduciendo una serie de conceptos que están ahí expuestos, no los voy a repetir, y le queda un resultado que puede ser un beneficio o puede ser una pérdida. Si hay un beneficio, pues una parte importante, el 25%, pues se va para Hacienda. ¿De acuerdo? La empresa es la unidad básica de producción. Una empresa es un fontanero que ejerce como autónomo. Él no produce grifos ni produce tuberías, pero sí las utiliza para producir un cuarto de baño o una cocina. Estoy simplificando muchísimo, pero también es una unidad básica de producción, aquella que coge, perdonadme la expresión bruta, que coge hierros y produce coches, para que nos vayamos entendiendo, ¿no? Y dispone de una serie de elementos que están ahí. Tenemos unos elementos materiales que son las instalaciones y los productos necesarios, maquinaria y materia prima. Ha puesto a alguien o algunos han puesto un capital, han puesto un dinero que creen que pueden producir un beneficio, con lo cual hay un riesgo. Esto es muy importante, que no digo que memoricéis las cifras, pero sí los porcentajes. Esto está hecho a principio de año. Esto ha variado bastante, puede que ahora mismo estemos por debajo de 3 millones de empresas. Pero fijaros que empresa se considera a un autónomo, que es el primer concepto, que hay casi 2 millones, 1.800.000, 1.900.000, para que tengamos una cifra en la mente. Eso supone el 56%, lo vemos abajo, el 56% de las empresas españolas son autónomos. Es un señor que va con un coche repartiendo cualquier cosa y no está asalariado. Es un señor que tiene una pequeña tasca, un pequeño bar y lo atiende él personalmente. Una panadería, una zapatería.
distintas profesiones, todos podemos saber. Un autónomo puede ser un médico que no está en la Seguridad Social y tiene su consulta. Un abogado y tienen su alta de autónomo. Según vamos creciendo, vamos dando cuenta que en la cuarta cifra, 123.000, es decir, menos de 9 asalariados, y eso puede ser cualquier pequeño y mediano restaurante, es casi el 96% de la estructura empresarial española. ¿Esto qué significa? Esto significa que con una legislación laboral X, en general, comparativamente con, por ejemplo, la británica, sobre todo con la británica, la legislación laboral española es rígida. Puede ser incluso parecida a la francesa, que es muy estatalizada, y donde los sindicatos tienen un poder brutal, y es un poquito más rígida que la alemana. Si encima de una legislación que hace que cuando tú contratas a una persona, a los 15 días no sabes si es una persona perfectamente válida, le has podido hacer una entrevista, lo conoces por algo, lo contratas, lo pones, lo metes, pero resulta que a los 8 o 10 meses, pues resulta que este señor ya estás hasta el gorro porque pues, te llega tarde, porque es descuidado, porque rompe muchos platos en la cocina, etc. Y lo quieres despedir y te cuesta un dinero. Si encima resulta que esa persona para ti es un 20, un 30, un 40% de todos tus recursos humanos, porque no tienes más que 2, 3 o 4 asalariados, añadir un empleado a tu empresa es muy difícil. Y si tenemos ambos parámetros, legislación rígida, altos costes salariales para el empresario, números redondos, para que a una persona le queden 1.100 euros en el bolsillo, el empresario ha tenido que sacar 2.000. Y esa persona ha tenido que producir que menos que 2.001 o 2.050 para que a este señor le quede algo de beneficio. Entonces, y si dividimos eso entre 22 días laborables que tiene un mes, no estoy hablando de un restaurante que normalmente habla los 7 días, pues resulta que esta persona, pongamos 20 días, 2.000 euros, pues esta persona tiene que producir todos los días 100 euros. Y no todos los negocios producen 100 euros, porque un café cuesta lo que cuesta y deja el margen que deja. A ver, cuando se hablan de las grandes empresas, las grandes reivindicaciones sociales, que por supuesto yo estoy de acuerdo con ellas y hay que ser así y hay que respetar al trabajador, por supuestísimo, pero tenemos que tener en cuenta esto. Esto que tenemos aquí es la realidad. El trabajador que está en un Santander, en un Bilbao, en una SEAT, en una Telefónica, en una Repsol, esa persona está muy bien pagada, está muy por encima de la media. Ahí no hay problemas. Ahí no hay ningún problema. E incluso empresas como la mía, que es una empresa teóricamente considerada de mediana, y tenemos 300 empleados y 100 millones de euros de facturación. Somos líderes españoles y estamos en Portugal y en Francia, cercanos a liderar esos mercados también. Pero claro, estamos hablando de papelería. Y la papelería pues vende a céntimos. Un Bic, una goma de borrar, un sacapuntas. Y somos una empresa potente financieramente, desde todo punto de vista, fabricamos, etc. Pero esta es la realidad. Y lo que quiero recargar, y ya con esto paso a la siguiente. Más de la mitad, 56%, de las empresas españolas son de un autónomo. Y más del 90%, casi el 92%, son empresas que tienen hasta 5 empleados. ¿De acuerdo? Y ya vamos a lo mío, que es el plan de marketing y ventas. Es lo que te pide la Dirección General, que le presentes para su aprobación el año anterior, normalmente se suele hacer en el verano, y se corrige a final de año, sobre noviembre, diciembre, con las últimas cifras más frescas, por si ha habido algunas circunstancias que te obliguen a revisarlo en más o en menos. Normalmente un plan de marketing serio, importante, he de decir otra cosa. El plan de marketing y ventas no lo hacen estas empresas que hemos visto antes.
para que haya un departamento de marketing y ventas que tenga tiempo y capacidad de hacer un plan de marketing y ventas, tiene que ser una empresita que tenga ya 100 y pico, 200 empleados y tenga una visión comercial clara y contundente. Y por supuesto, este plan de marketing no solamente lo revisan y lo aprueban la dirección general, sino también el departamento financiero, que se tiene que creer la película que yo le cuento. Yo parto de una serie de datos y se lo tengo que contar y eso tiene que creer. Entonces, lo primero que hace un departamento es analizar el entorno, lo que hemos visto al principio, por eso he querido hablar de lo que liga la macro con la micro. ¿Cómo está el país? ¿Qué perspectivas hay? ¿Qué trayectoria llevamos? ¿Somos un país de picos de sierra? ¿Somos un país estable? ¿Cómo está la política? Todo eso hay que ponerlo al principio en el plan de marketing. Se analiza los últimos años y se hacen con un par de herramientas que vamos a ver a continuación, unos análisis de la compañía y de los productos. Se establecen unos objetivos. Normalmente las compañías no suelen desarrollar productos nuevos porque en general, salvo la banca española, Repsol y alguna compañía específica de sectores de innovación, actualmente sí que está saliendo mucha lo que se llaman las startups. Son pequeñas compañías que desarrollan cosas específicas. Las grandes compañías como las conocemos, los vehículos, por ejemplo, de SEAT, aunque hay un departamento, la inmensa mayoría de los componentes del coche vienen ya desarrollados de Alemania por Volkswagen. Cuando yo estaba en Gillette, que ahora es Procter & Gamble, los productos de escritura venían definidos o bien de Nantes, si era Waterman, o bien de Inglaterra, si eran Parker, o bien de Estados Unidos, si eran Papermate. Aunque los fabricásemos en Sevilla cuando yo vine y luego se cerró, eso es aparte. Entonces, las innovaciones es complicado que una compañía lo defina. Y bueno, definitivamente ponemos el precio de los productos nuevos o aumentamos o bajamos los precios de lo que tenemos en función de una serie de parámetros. Y al final del todo, vamos a ver al final una cuenta de resultados, le decimos a la compañía, este es el dinero que después de pasar por el departamento de ventas y marketing, el producto que nos ha costado o que cuesta tanto fabricarlo y que lo vamos a vender a tanto, después de las acciones de ventas y marketing, esto es lo que le queda a la compañía para el resto de gastos que tiene. El entorno socioeconómico, ya lo hemos visto, esto no tiene mucho más que decir, mucho más que entretenernos. Los resultados anteriores, lo normal es hacer 3 años para que haya una visión objetiva, no vale solamente poner el resultado del año anterior, que ha podido ser excepcionalmente bueno o malo. Imaginaros un plan de marketing para el año que viene si solo tuviésemos en cuenta este año. En cualquier compañía. Es un desastre. Estos son 2 cuadros que se utilizan muchos en compañías importantes, en compañías de nivel. Este es el que en español se llama DAFO, en inglés SWOT, y que significa debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. En la parte izquierda vemos que esta parte superior analiza debilidades y fortalezas de la compañía. ¿De acuerdo? Mientras que las amenazas y las oportunidades son del entorno. ¿Qué puede ser una amenaza? Que me prohíban utilizar coches diésel y yo fabrico coches. Eso es una amenaza. ¿Qué es una oportunidad? Pues fabricar coches eléctricos o de gas o de lo que me permitan las leyes. Yo pongo aquí cuáles son estas cosas. ¿Para qué? Para ver dónde tengo que tener cuidado, hacia dónde debo de ir, qué debo de mejorar y qué debo de potenciar. Es una tontería, porque todo el mundo lo sabe. Bueno, pero hay que ponerlo, porque si no se ve, si no se escribe, no lo sabemos bien. Y la segunda herramienta va enfocada al producto. Es parecida. Esta es muy famosa porque es un instituto muy conocido. Se fundó en los años 60 en Estados Unidos, como no. Y aquí habla de 4 tipos de productos que podemos tener en la compañía. Aquí hablamos de cuota de mercado,
y aquí hablamos de crecimiento. Realmente lo que analizamos más que el crecimiento, lo que analizamos es la posibilidad de que haya un mercado para él, que eso lo vemos aquí, y que nos aporte un margen importante de ventas o como mínimo una participación en el mercado muy fuerte que nos permita influir en nuestros clientes debido a que tenemos un producto muy potente. Tenemos la Coca-Cola, tenemos el bolígrafo Bic, tenemos producto líder, y entonces podemos forzar a que nos meta el agua, el refresco, la tónica. Básicamente, el producto que está aquí, que es un perro, pues es un producto que no aporta y encima se vende poco. Ese producto hay que intentar eliminarlo, salvo que sea el producto más importante para nosotros, pero no suele ser, porque para que sea importante no sería perro, tendría que estar aquí. La vaca, ¿qué es lo que es? Aquel producto que nos da la comida del día a día, la leche, la que nos da de comer, el producto que más vendemos, la Coca-Cola de toda la vida. Normalmente aquí se ponen los productos que estamos pensando en lanzar. Cuando digo producto pueden ser servicios. Un despacho de abogados quiere ampliar y en vez de ser solamente un despacho de abogados penalista, quiere también meterse en el tema de divorcios, que ahora va a haber muchos por lo visto. Bueno, pues es un producto un interrogante. Y el producto estrella, pues insisto, es el Bic para Bic o es la Coca-Cola para Coca-Cola. Los objetivos se establecen teniendo en cuenta unos criterios internos y externos. Tenemos que decir qué facturación y qué margen vamos a aportar, qué queremos alcanzar y con qué gamas de productos y qué ventas de cada uno de ellos vamos a alcanzar esa facturación. Pero también tenemos que definir en qué mercados, qué clientes nos vamos a dirigir, intentando captar más clientes y potenciar y aumentar la facturación dentro de aquellos clientes que ya tenemos. Hay una palabra en inglés que es smart, como el coche. Bueno, esa palabra, que me la ha sugerido Blanca, pues lo pone en inglés. Pero desde que yo me metí en este mundillo, que todo el mundo ya habéis visto que Blanca de cada 5 palabras, 3 las dice en inglés. Pues este mundillo es muy dado a utilizar terminología específica de este mundillo. Yo he preferido ponerlos como se ven aquí. Es muy sencillo, un objetivo se puede pesar, medir o contar. Y puedo, por lo tanto, decir, ¿se ha alcanzado o no se ha alcanzado? Y lo comparo con la facturación, por lo tanto, tiene que ser un objetivo que mejore mis resultados. Tengo que ir a más, pero tampoco puedo decir voy a duplicar mi facturación, porque no se lo cree nadie. En definitiva, lo que dice aquí no tiene mucho más que explicar. ¿Requiere novedades? Siempre todo el mundo está pidiendo novedades. Todo el mundo está pidiendo novedades, pero al final lo que se vende es el bolígrafo Bic y la goma de Milán 430. Y de ahí no hay quien salga. En todo caso, solo compañías muy importantes tienen suficiente departamento, y uno de los ejemplos es el tema de la perfumería. Cada vez que viene un San José, Día del Padre, Día de la Madre, unas Navidades, vemos que la tele se inunda de anuncios de colonias nuevas. Pues hay gente que está todo el día combinando distintas proporciones de naranjas, jazmines y otra serie de plantas para conseguir un perfume determinado. Las acciones. La mayoría de las acciones que se hacen en las compañías suelen ser de tipo publi-promocional, descuentos, mercancías sin cargo, etc. Y cómo poner la mercancía en el punto de venta para que destaque al consumidor, al cliente que la ve. Hay otro tipo de acciones más de cliente directo, es decir, yo como fabricante reúno en una feria, en una convención, a un conjunto de clientes papeleros, que no son mis clientes finales. Mi cliente final es el que va a la papelería. Esta es ya vamos terminando, esta es la cuenta de resultados que yo implanté en Gillette, en Papermate. Es muy sencillita, aparece el importe de una venta, luego vamos a ver de dónde sale, y ya esa sí que es la última.
está el descuento comercial máximo que se puede dar. Yo tengo que considerar que todo el mundo va a dar en todo momento el máximo descuento, es lo peor. Perdone, estoy en una reunión, llámame en media hora, gracias. Y nos deja un ingreso neto, sobre el cual yo quito el coste del producto y me deja un margen bruto. Y voy analizando ya en paralelo los porcentajes. Pero luego yo me gasto X dinero en un expositor, no le voy a dar al cliente un regalo por si me compra esta mercancía, le regalo una plancha o una mini pimer, le doy al equipo de ventas un incentivo, en este caso de 10 euros, y todo eso suma una cantidad que junto con el coste del producto me da un coste total y que al margen del producto le deduzco y me deja un determinado dinero que respecto de del precio inicial pues es inferior. Cuando estamos hablando de productos fabricados o productos de distribución exclusiva, si no trabajas por encima del 30%, entras en pérdidas. Otra cosa es un producto que tú revendes porque alguien de aquí te lo está vendiendo. Entonces, como eso tiene mucha rotación y mucha venta, pues no lo tienes por el margen, pero lo tienes por el volumen. Y nada más. Esto es todo por hoy.